¿qué es eso? Ajá, yo, Sara, ¿no conoces a Sara? Está mejor, ¿no? Que la vez pasada. Bueno, ellos dirán. Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro con Hispania. ¿Cómo se baila eso? No sé, nunca lo sé bailar, pero siempre lo hago. Bueno, el día de hoy la traje al lugar pues muy frecuentado por los extranjeros, por coreanos, por todo el mundo, que se llama, ¿cómo? Miadong. ¿Miadong? Miango, Dong, algo. Es MY. Myeongdong, algo así, ¿no? Myeongdong. Ok, Myeongdong. Okay. Myeongdong. Es una zona muy frecuentada. ¿Por qué? Porque, como puedes ver, hay muchos shopping malls. Sí, muchas tiendas comerciales mundialmente, ¿no? Sí, es muy famoso. ¿Y por qué? Porque como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer como la comparación de pronunciaciones de, pues, marcas así muy comerciales en español y coreano. Y coreano. Ajá. Ah, sí, pero... Entonces, pues creo que va a estar muy divertido. Y aparte, pues porque está Hispania aquí, creo que me va a hacer el día. Y bueno, de hecho, ahorita estamos enfrente de una tienda que se llama Uniqlo. Uniqlo es en coreano, ¿no? Ajá, Uniqlo. No sé si ustedes lo conozcan. Sí, en México sí hay una en Santa Fe, en Ciudad de México, y es Uniqlo. Ajá. Pero a mi papá le dice Uniculo. No sabía que había uno en Santa Fe. ¿Uniqlo? No. Sí hay una. O sea, pero no sé si hay en más partes de México. Yo solo sé que sí hay una. Ajá. Yo, la poca ropa que tengo la he comprado en Estados Unidos porque venden ropa termal. Entonces si entras así de, me estoy poniendo frío y compré, pero sé que hay una en Santa Fe, es lo único que sé. Pues es una marca pues japonesa, pero japonesa. igual en Corea hay muchos. Y en coreano se dice Uniqlo. Uniqlo. Ajá. Uniqlo. Uniculo. Uniculo. Normalmente le dicen Uniqlo en México. Nomás a mi papá le gusta decirle Uniculo. Pues eso vamos a estar haciendo el día de hoy, así que acompáñenos hasta el final de este video porque va a estar muy divertido. Bueno, ahorita estamos caminando por la calle principal, esta es como muy principal y generalmente hay mucha gente, pero no sé si sea por el virus, pero está muy vacío, ¿eh? Pero sigue viendo gente. O sea, sí, pero es que no has venido cuando se llena esto, es impresionante. No puedes caminar, de hecho, se hace un tráfico gacho. Supongo que también es porque ha bajado el turismo, ¿no? Sí, también. Exacto. Y todos en cubrebocas, es lo que está padre. Sí, bueno, pues vamos a ver qué marcas encontramos, que hay muchas. Hay una Adidas, ¿cómo se dice? Adidas se dice Adidas. Igual. Sí. Okay, no cambia. Bueno, una información para las chicas que les gusta como las marcas coreanas de cosméticos. Pues una muy famosa aquí en Corea es una que se llama Etude House. Pues es esta tienda, la verdad es como una tienda muy de princesita, todo rosado. Me gustan sus cosméticos, aunque ya no los uso mucho, pero sí, muy recomendado también. Qué bonita. Ajá, pero creo que en español lo dicen como Etude o algo así. Etude. Sí, o sea, si te vale, dices Etude House. Ajá. Si te importa un poco, tratas de decirle Etude House, ¿no? Ajá, pero en coreano sí es muy raro. Etude. Ajá, Etude House. Sí, está raro. Bonita. Sí. Y bueno, por atrás tenemos Fila y Swatch. Swatch. Fila y Swatch, así es en español. Ajá, en coreano Fila, de hecho Fila se hizo marca coreana. ¿Sí? Sí. Y le decimos Fila. ¿Y Swatch es igual? ¿Swatchi? Ok. No, creo que es Swatchi. Ok. Ajá. Órale. Sí, pero Fila cambia, Fila. Porque no hay pronunciación con la F. Ok. Ajá. ¿Y por qué dices que se hizo coreana? O sea, ¿la compraron? Ajá. Oh. Sí, Vale. lo promocionan mucho en Corea. Órale. También hay Sara. Sí, tenemos Sara. ¿Y cómo se dice? Adivina. ¿Será? Se dice Chara. Chara. Ajá, es muy diferente, ¿no? Sí, Chara. Sí, yo al principio cuando llegué a Corea, pues quería ir a Sara, ¿no? Y le decía a mis amigos, oye, quiero ir a Sara. Y, ¿qué es eso? Ajá, y yo, Sara, ¿no conoces a Sara? Y ya me dijeron, no, se dice Chara. Ajá, se hizo súper raro, no sé por qué así, pero bueno. Qué curada. Sí. ¿Y la ropa cambia o es muy parecida? Yo siento que no cambia mucho, pero, o sea, porque siempre he encontrado como la misma ropa que se vende en México también, pero es más caro. Es más caro. Y las tallas, ¿no? Y las tallas más chiquitas, yo creo. Sí, porque me ha contado a mis amigos mexicanos de aquí
que les queda, o sea, que es muy difícil Muy para ellos grande. encontrar. No, muy grande o muy chiquito porque Ajá. no les entra. Sí, sí, sí. Tenemos caderas. Ándale. Muchas es caderas. algo bueno, la verdad. Algo envidiable. No, pero pues ya quisiera uno sus pieles. En Myeongdong siempre hay música por todos lados. A ver si no me agarra el copyright. No. Bueno, ahorita tenemos atrás Converse. Converse. Corea se dice Converse. 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 Nada que ver. Converse. Converse. Ajá. Ok. Sí. A ver, si ustedes son de otros países, cuéntanos si cambia mucho en sus países, ¿no? Está interesante todo Oye, esto. sí. Sí. Ahí hay un Starbucks. ¿Cómo se dice aquí en Corea? ¿Cómo se dice en español? No, por eso. En español es Starbucks. Starbucks. En Corea se dice Starbucks. Starbucks. Ajá. Órale. Y como está muy largo, en Corea nos gusta como abreviar los nombres, entonces lo decimos Subok. Subo. Ajá. Nada que ver. Sí, nada que ver, pero sí lo cortamos así. Subok. ¿Y sabe igual? ¿Sabe igual? Pues, ¿quieres probar? Pues un café no me viene mal, digo, es temprano, ¿no? Bueno, vamos. Me he dado cuenta de que aquí no es como que te pregunten si leche de soya, crema batida. Aquí simplemente pides un café y te lo van a dar como es de entrada y tienes que especificar. Y aquí como que siento que la gente no especifica, solo ya dámelo. Pues es mi moca de siempre, leche de soya porque pues tía intolerante, sin crema batida. Y los popotes aquí son de cartón. Creo que todos los Starbucks en el mundo ya los están queriendo cambiar. Me da mucho gusto. Ay, ten cuenta de eso, no te los dan en vasos, o sea, ya te los dan en vasos de vidrio. En México es como un comodín si te lo dan de vidrio, ¿no? Depende si lo pides, creo que sí te lo dan. Si es to go, sí te lo dan de cartón de ley, pero aquí de ley te lo dan así, ¿no? Sabe menos dulce, ¿eh? ¿Sí? Sabe más a café. Sí me gusta. ¿Cuál prefieres? Ah. Es que es diferente. ¿Sí? Pero supongo que porque me gusta que sepa café, y en México es más dulcezón, entonces depende de mi mood. Ahorita quiero cafeína, entonces está bien. Ok. Pero supongo que aquí, le pones menos azúcar y ya si quieres echarle un shot, ahí hay shot de syrup, ¿no? Y ya le pones más. Me gustó más por el popote. Y bueno, esto siempre ha sido así, pero en Corea siempre te ponen una estampita. No rayan los vasos, ni ponen tu nombre. Algunos centímetros más tarde. España viene bailando por todo el rato. Es que escuché la canción de TikTok, la de bananas. Yo no me sé los bailes, pero esa la pone mucho, la baila mucho. ¿Cómo se dice H&M? H&M también se dice H&M igual. Ajá. Hay gente en México que dice H&M. ¿H&M? He escuchado que han dicho. Yo digo H&M porque, pues, pocho porque norteña, ¿no? Pero he escuchado en el DF que dicen H&M y yo, ok, H&M. Pues hace sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de ese lado, New Balance. New Balance. En Corea también lo acortamos también, lo abreviamos y decimos New Bal. New Balance. Ajá. Allá es New Balance. Sí. Esta calle es como otra calle pues muy llena, pero como pueden ver ahorita la verdad es que sí está muy vacío, porque aquí es donde se ponen un montón de puestos de comida callejera. Sí. Ahorita no está válido, ¿verdad? Tener muchos puestos de calle. Pues parece que no, ¿eh? Es la primera vez que vengo desde que pasó todo eso, entonces no sé, pero sí, súper vacío. Bueno, aprovechando que tenemos de frente Daiso, te cuento que es como el Miniso, que es muy popular en México también. Sí, pero Miniso es japonés, pero en México llegó y la amaron todo el mundo. Exacto. ¿Y aquí se llama Daiso? Daiso, el coreano es Daiso. Y sí, o sea, los productos son muy buenos, encuentras de todo como en Miniso y muy barato. No hay que entrar, qué peligro. Y bueno, ahorita vamos pasando enfrente de el ¿McDonald's? famoso... ¿Cómo? ¿McDonald's? McDonald's. Y en Corea se dice McDonald's. 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 McDonald's, no, nada que ver. McDonald's. A ver, repite conmigo. McDonald's. 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 Bueno, igual te van a entender. Está bien. Pasable. ¿Y saben igual? Es que no soy mucho de ir a McDonald's, pero pues debe cambiar un poco, ¿no? O sea, yo creo que todas las tiendas cambian el sabor. Sí. Oye, ¿y Burger King hay aquí? Sí, de hecho sí hay, pero creo que aquí en Myeongdong no lo he visto. O sea, sí, tal vez sí hay, pero no lo he visto. En Corea se dice Pogo King. ¿Nada que ver? ¿Pogo King? Pogo King. Pogo King. Ajá. Ok. Sí, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ahorita estaba buscando como algunas tiendas de pizzas, pero no veo, entonces pues aprovechamos para decírselos así nada más. Por ejemplo, el Domino's. ¿Domino's? Domino's se dice Tumino. Ah, claro, Domino. Tumino Pizza. Tumino Pizza, ok. Ajá. Domino's. Sí. ¿Y qué más hay? Pizza Hut, ¿no? Pizza Hut también. Pizza Hut. Ok, tenga Pizza Hut. Pizza. Pizza.
Ajá, Ok. la pizza se dice pizza. Pizza. Ajá. Ok. Pizza Hut, Domino Pizza, Mr. Pizza. Wow, Sí. también. Sí. Ay, bueno, aquí aprovechando que hay una tienda Gongcha de bebidas de bubble tea. Ah, qué rico, sí, me muy encantan. rico. Entró una tienda de Gongcha en la Ciudad de México. Está por la Condesa, ok. para los que, por los que viven por ahí, vayan. Y sí, es una tienda coreana. Ok, qué rico. Sí. Bueno, también quiero aprovechar para contarles que entre las calles principales hay pues otras calles así chiquitas y es en donde encuentras como más restaurantes, zona de comidas, entonces así como que los callejoncitos, ¿no? Chiquitos, es para comer. Bueno, esta es otra tienda de cosméticos que también se encuentra en la Ciudad de México. Sí. Nunca la he visto. ¿Misha? Ajá, Misha. Ujú. ¿Y ese es igual? Sí, Misha. Misha. Sí, sí, Ok. sí. ¿Es coreana? Sí, coreana. Ah, mira, acá hay otra tienda, Sara. A ver, ¿te acuerdas cómo lo dije? Sharu. Sharu. ¿Saru? Sharu. Chara. Chara. Ah, Ajá, Chara. Me acuerdo que Que era se lo como Chara. aprenda, por favor. Chara. Y también aprovechamos que tenemos esta tienda de cosméticos también que se llama Tony Muli en español y en coreano pues le decimos Tony Muri. Tony Mori. Tony Muri. ¿Ese está en México también, Tony Mori? Sí, también. Soy muy mala para esas cosas de maquillaje, perdón. Sí, pero para los que pues están más interesados en todo esto, pues para los que sepan, ¿no? Ujú. Estábamos pasando por una tienda así como de snacks coreanos y estos son como muy famosos en Corea, que son, adivina qué son. Pues dice almendras con wasabi. Ándale, sí, son almendras, pero loco. están muy ricos y hay de varios sabores. Ese es de wasabi, ¿Chile? ese es de tteokbokki, Ah, uy. Ay. que habías probado el Sí. otro día. Y este es de... Enjoy Me. Me da cuenta que aquí tienen muchas opciones súper sanas de snacks, ¿no? Sí, sí. Bueno, encontramos un Baskin Robbins. Baskin Robbins. Baskin Robbins. No, en México es Baskin Robbins. Y en Corea lo hacemos abreviado porque está largo. Decimos pera. ¿Pera? Pera. Nada que ver. Vamos al pera. ¡Ay, pera, güey! ¿Lo que quieres es una pera? Así. Una peda. Un pedón. Ah. A ver, España ya me dejó porque vio este osote. Oye, ¿sí conocías esta tienda? Sí. ¿O la marca? En Japón la llegué a ver y es como una especie de cacao, ¿no? Ajá, que es como la aplicación. WhatsApp. Ajá, la aplicación de chat. ¿Aquí también es online? No, la verdad no. Solo Kakao. Oye, sirve para una cama, ¿eh? Esta es una cafetería. Ok. Sí, Órale. Y venden también productos de ropa y todo, ¿no? sí, de todo. ¿Te gustan los muñequitos de Line o de Kakao? No, cacao, ¿Verdad? ¿verdad? Sí, los GIF y todo también están bien cute. Sí. Oigan, también estoy viendo que hay varias tiendas que ya están vacías, o sea, que ya no pudieran vender mucho, porque pues me imagino que la renta es muy cara aquí, entonces pues por lo del virus y todo, yo siento que muchas tiendas pues se tuvieron que salir. Algo triste, pero pues sí, es lo que estoy viendo. O sea, también aquí pegó la economía, ¿no? Sí, Solamente- la economía yo creo que sí pegó. Bueno, España, no sé qué te haya parecido este pequeño tour por Myeongdong. No, muy interesante, muy cultural, ¿Sí? aprendí muchísimo y está muy interesante eso, que los nombres cambien. Sí, ¿no? Bueno, es que pues en todos los países se dice diferente, en Japón también cambió mucho, Sí. no sé, en Europa también. me En imagino. Sudamérica hay lugares que sí les dicen diferente las cosas. Sí, Que nos dejen en los comentarios cómo les dicen en sus países. En sus países. Sí. Y bueno, antes de terminar, te quiero preguntar hasta cuándo te vas a quedar aquí. No lo sé, pero yo creo que sí me quedo unos 3 meses o 4. ¿Sí? ¿Sí te está gustando? Me encanta, me encanta. Sí. Me trata muy bien su tía. Ay. Y mis otras amigas y me siento muy segura y muy tranquila y se come muy bien. Sí, muy bien. No, es que me acuerdo la primera vez que vino a España, o sea, porque es la segunda vez que vine, tenía como miedo, ¿no? Sí. Miedo de la guerra. Sí, del Corea del Norte, pero pues ya vimos que perro que ladra no muerde y que... No, y pues que nada que ver, porque si uno viene bien asustado y no es lo mismo que te cuenten las noticias de otro país a tú estar en el país y vivirlo. Sí, sí, sí. Así que bueno, si ustedes están interesados en venir a Corea, siéntanse tranquilos, tranquilas como España. Cuídense mucho y tomen las medidas necesarias y que se informen bien, porque no nomás es que se avienten, Claro. tienen que tener un contacto coreano, hacer la cuarentena obligatoria, les hacen la prueba, no es de que me voy a ir y ya.
Claro, claro. Sí, también les quiero recordar que Xpania también estuvo haciendo un video para que lo vayan a checar en su canal y si todavía no la conocían, aquí abajito les dejo toda la información. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotras. Un like para eso. Los invito a que se suscriban si todavía no son parte de esta familia. Y que prendan la campanita de notificación para que les avisen que sube videos la tía Jex. Pues nada, recuerden que los queremos muchísimo. Esto es Un corazón, ¿no? Ajá, sí. Cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!